Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a comenzar con la clase de hoy, 20 de octubre, de matemática, que seguimos trabajando con números decimales, pero le hemos agregado un poquito de medidas de longitud en este caso, ¿sí? Recuerden que las medidas de longitud son las que utilizamos para medir distancias, para medir el largo, el alto, el ancho de algo, ¿sí? De algo, de cualquier objeto. O bueno, las distancias, como les digo, la distancia de casa a la escuela, entre dos provincias, entre dos países, etcétera, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Acá comenzamos con una pregunta. ¿Con qué mido? ¿Todo lo medimos igual? ¿Por qué a veces usamos, por ejemplo, si yo digo que voy a ir de acá a Mendoza, uso una unidad de medida, pero si yo necesito saber cuánto mide de ancho la hoja de mi carpeta, por ejemplo, utilizo otra unidad de medida, ¿sí? No siempre utilizamos lo mismo, ¿no? Dentro de las medidas de longitud, como ya lo hemos mencionado en clases anteriores, tenemos los milímetros, los centímetros, los metros, los kilómetros, los decímetros, que son los que trabajamos la clase anterior, cuando nos daba un décimo, ¿sí? Un décimo de metro es un decímetro, ¿bien? Son todas distintas unidades de medidas de longitud. Bueno, en este caso, ustedes aquí lo que tienen que hacer es completar cada uno de estos ítems, con qué unidad de medida usarían para cada uno de los siguientes casos, ¿sí? Yo podría medir la distancia entre dos ciudades en milímetros, por ejemplo, o cuál es la unidad de medida que más me conviene usar, en realidad, ¿está? Si yo quisiera, sí, la puedo medir en milímetros o en centímetros, pero seguramente no es lo que más me conviene. Entonces, bueno, aquí ustedes van a completar con la unidad de medida más conveniente, ¿sí? Que ustedes usarían. ¿Estamos? Bien. Como ya también lo hemos dicho antes, dice acá, debemos recordar y tener en claro que hay varias maneras de expresar la misma cantidad. ¿Se acuerdan que en clases anteriores también hemos hablado de esto, ¿no? Hay varias formas de pensar una misma cantidad. Cualquier cosa, ustedes saben que están disponibles los otros videos, así que los pueden ver tranquilamente para poder recordarlos. Bueno, dice, el ejemplo es, hay varias maneras de pensar la mitad de 5 decímetros, ¿no? Porque serían 5 décimos de metros, ¿bien? Si yo digo que 5 decímetros es lo mismo que 50 centímetros, la mitad va a ser 25 centímetros. Recuerden que yo les he dicho que si le agregamos ceros a la derecha, no me va a modificar el número. Está bien, el número va a ser el mismo. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo, en este caso, 0,5 es igual a 0,50 centímetros, esto también va a ser igual a 500 milímetros, y yo le puedo agregar los ceros que quiera a la derecha, siempre va a ser igual, ¿está? Porque en realidad lo que importa es el primer numerito. Entonces, la mitad de 5 es como más difícil, ¿no? De poderlo sacar, pero sí puedo sacar la mitad de 50. La mitad de 50 sé que es 25, entonces, ¿cuánto es la mitad de 50 centímetros? Y será 25 centímetros. ¿Estamos? ¿Se entiende? Bueno. Se me pierde el... Bueno, ustedes no me están viendo. Bueno,
5 decímetros o 50 centímetros dice es medio metro. Es un medio de metro. Y la mitad de un medio de metro es un cuarto de metro. Bien. ¿Cómo sabemos eso? Porque nosotros ya sabemos que un cuarto es la mitad de un medio. ¿Bien? Es decir, que 25 centímetros, o sea, 25 centímetros, 25 centésimos de metro, o 25 centímetros. ¿Bien? Entonces lo puedo poner como fracción o lo puedo poner como número decimal. También lo podemos expresar como una suma de números decimales, ¿no? 5 decímetros lo puedo pensar también como una suma de 4 decímetros más un decímetro. 4 décimos más un décimo, ¿no? Entonces, la mitad de 4 décimos es 2 décimos. O sea, la mitad, si yo lo parto a la mitad, es 2 décimos. Y la mitad de un décimo es 5 centésimos. ¿Bien? Por lo tanto, la mitad de 5 décimos es 25 centésimos. O sea, son varias formas de decir lo mismo. O sea, por eso hay varias formas de pensar una misma cantidad. Lo podemos pensar en números decimales, lo podemos pensar en fracciones, o lo podemos pensar como una suma de números decimales, ir descomponiéndolo. ¿Bien? Bueno. Ahora sí, vamos a comenzar a trabajar. Fíjense lo que dice el punto 1. Dice que para pasar por cierto túnel es necesario que los vehículos tengan como máximo una altura de 2 metros 20 centímetros, ¿bien? O 2 metros 20, como sabemos decir. ¿Cuáles de los siguientes vehículos podrán pasar? Ustedes tienen que marcar con una cruz los que van a poder pasar por ese túnel y explicar por qué van a poder pasar. ¿Bien? Tenemos 4 vehículos, el vehículo A, el vehículo B, el vehículo C y el vehículo D. Ustedes tienen que analizar cuánto es que mide cada uno, si se excede en la altura o no, entonces si va a poder pasar por el túnel o no. ¿Sí? Ustedes seguramente cuando han ido en el auto con papá o han viajado o han ido en el cole quizás, han visto los carteles que dice altura máxima tanto. O sea, uno que es más alto directamente no puede pasar porque no va a poder, se lo va a chocar al puente, ¿sí? O al túnel, digamos. Entonces, acá analizamos cada una de las situaciones, marcamos con la cruz y explicamos el por qué puede pasar o por qué no puede pasar. ¿Sí? En el siguiente punto tenemos un problemita. Dice que un automóvil recorre una distancia de 5 kilómetros y 80 metros. Y otro recorre 5 enteros, o sea, 5 kilómetros, 8 décimos. 8 décimos que serían 8 decímetros. ¿Quién recorrió más o recorrieron lo mismo? Y aquí ustedes tienen que explicar por qué. Explicar con sus palabras por qué piensan si hay uno que recorrió más o si los dos recorrieron la misma distancia. ¿Sí? Fíjense acá y presten atención a lo que yo les expliqué en este punto, donde les dije qué pasaba cuando yo agregaba ceros. ¿Bien? Pero prestando atención a lo que me está preguntando acá. ¿Está bien? Prestando mucha atención a las unidades de medida. En el otro ejercicio, en el punto 3, tenemos que responder, tenemos 2 ejercicios para responder. En el A,
¿Cuánto es la mitad de 1 metro? ¿Cuánto es la mitad de 5 decímetros? ¿Cuánto es la mitad de 5 centímetros? Y la mitad de 3 decímetros. ¿Bien? Y en base a lo que ustedes resuelvan del punto A, van a calcular estos 3 ítems del punto B. Es decir, ¿cuánto es la mitad de 5 decímetros? ¿Cuánto es? Bueno, ¿por qué digo mitad? Porque está dividido en 2, ¿no? Sabemos que cuando dividimos en 2 es que estamos buscando la mitad, ¿verdad? Entonces, en base a lo que ustedes contesten, van a resolver la división del punto B. Y el último punto, que dice resolver los problemas, y pueden ayudarse con tiras de papel, como hicieron en la clase anterior, donde hicieron la tira de papel del metro, ¿se acuerdan? Tienen que ir contestando cada uno de los problemitas. ¿Bien? Vayan pensando cómo sería para responder cada uno. O sea, si se colocan, dice, uno al lado de la otra, 10 tiras de 5 decímetros de longitud cada una, ¿qué largo forman en total? ¿Cuánto es 5 decímetros por 10? ¿Bien? Que es lo que estamos haciendo, ¿no? Midiendo 10 tiras de 5 decímetros. Si se colocan una al lado de la otra, 10 tiras de 5 centímetros de longitud cada una, ¿qué largo van a formar en total? ¿Cuánto es 5 centímetros por 10? Si se parte en 10 trozos iguales una tira de 5 decímetros de longitud, ¿cuánto mide cada trozo? ¿Cuánto es 5 decímetros dividido 10? Si se parte en 10 trozos iguales una tira de 4 centímetros de longitud, ¿cuánto mide cada trozo? ¿Cuánto es 4 centímetros dividido 10? Tienen que resolver esos 4 problemitas. Acá dice que pueden ayudarse con tiras de papel. Como hemos hablado también antes, donde yo les he permitido usar la calculadora cuando trabajamos con números decimales, también queda permitido trabajar con la calculadora. Pero, ¿cuál es el pero y cuál es la condición? Que agreguen al lado de cada ejercicio, ¿qué fue lo que, si ustedes utilizan la calculadora, lo que tienen que poner es qué fue lo que pusieron en la calculadora para averiguar el resultado? No poner directamente el resultado, ¿está? Sino que qué operación hicieron ustedes en la calculadora para averiguar el resultado. ¿Queda claro? No directamente el resultado, por favor. Así que bueno, no está difícil, no está larga la tarea de esta semana, así que esperamos que puedan resolverla y que nos la manden, así nosotros corregimos, ¿sí? Un beso muy grande, se cuidan y nos vemos en la próxima clase. No nos vemos, pero nos comunicamos en la próxima clase de la semana que viene. Un besito grande.